8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos. Saludamos entonces a la doctora Angélica Porras, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular. Porras, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo recibe usted, como una de las partes sin duda protagonistas de este caso, los allanamientos realizados ayer tanto al Ministerio de Salud como al Hospital Pablo Arturo Suárez? En ellos ha participado incluso de forma directa la fiscal general Diana Salazar. Se ha dado a conocer a través de las redes sociales de la Fiscalía que se han encontrado documentación que aporta en la investigación que habrían listas de personas que se ven beneficiadas de la vacunación de la fase 0 que no les correspondía, pero ahora, ¿qué garantía tenemos de que esa información que en teoría está ya en manos de la Fiscalía, que ha reconocido que las autoridades gubernamentales le han entregado listas incompletas, se puedan dar a conocer, se puedan hacer públicas? Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, Licenia. Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer se conoció que se habían realizado algunos allanamientos, pero claro, nosotros tenemos una preocupación y es que a nosotros nos sacaron de la investigación previa y nos preocupa mucho que no se pueda transparentar el proceso que se está realizando. ¿Por qué? Porque si bien nos parece bueno, adecuado que se hayan hecho estos allanamientos, no sabemos, no podemos hacer ningún control, ni nosotros ni nadie, sobre las actuaciones de la señora fiscal. Y eso es grave porque la ley precisamente por eso prevé la posibilidad de que los denunciantes, en este caso nosotros y otras organizaciones, pudiéramos estar allí al tanto, incluso revisando los documentos, porque si bien no podemos ponerlos al público porque estamos todavía en la fase previa de investigación, sí tenemos todo el derecho de revisarlos, de ver qué falta y pedir diligencias. Entonces no existe ninguna garantía de que efectivamente se esté haciendo como se debe, porque en este momento lo único que nos están pidiendo es que confiemos en la palabra de la señora fiscal, y yo creo que ha habido bastantes muestras de que no siempre se puede confiar en esa palabra, porque nosotros tenemos una serie de casos que se han quedado absolutamente en la impunidad, empezando por INA Papers. Entonces, nuestra preocupación es esa. ¿Cómo garantizamos que efectivamente el proceso se lleve adelante, en este caso, en esta etapa preprocesal, proceso de la investigación, diríamos, se lleve adelante como se debe, respetando la ley? Entonces, el momento que nos sacan a nosotros, se está ahí respetando la ley y ahora tenemos que confiar en la palabra de la fiscal. Me parece muy bien que hayan hecho los allanamientos, pero eso no es todo, se necesita transparencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Aparte de esto que usted acaba de señalar, hay algunos aspectos que, digamos, suman a esta opacidad que ronda alrededor del proceso de vacunación, y es primero, esas declaraciones como la del presidente Moreno diciendo que no se escandalicen tantísimo si es que se revela la lista de los VIP u otros funcionarios que dicen esto puede generar conmoción social. ¿Por qué puede generar conmoción social una lista de personas vacunadas? O el ministro de Salud mismo diciendo que no va a revelar la lista de las personas vacunadas. ¿Cómo aporta esto a la transparencia, a esa búsqueda de la verdad que tanto ustedes como organización de la sociedad, así como los medios de comunicación y los ciudadanos en general, estamos tratando de conseguir y de lograr de parte del gobierno? Bueno, a mí me parece que el manejo ha sido terrible. No solo se han quedado los escándalos en la fase 0. Fíjese usted que ahora en la supuesta fase 1, antes de iniciar la fase 1, hay ya noticias de que se han vacunado gente que está relacionada con el Club Rotario, y además no se sabe quién ha dado la orden, pero se dice que son órdenes verbales. Es probable que esta orden le haya dado la vicepresidenta de la República. Entonces, fuera de la fase 1, y tampoco personas que no corresponden ni siquiera a la fase 0, pero además adelantándose una vez más en la fila. Entonces, esto más bien lo que muestra o a lo que abona es a entender que se está llevando de una manera arbitraria, fuera de la ley, perjudicando a las personas que tienen que vacunarse en primer lugar y además atendiendo a los lazos de amistad e incluso a la clase social. Eso es una forma terrible de exclusión. En un país en el que funciona el palanqueo, en un país en el que es difícil el acceso a la justicia,
difícil el acceso a la salud. Básicamente hay un mensaje de aquí se hace como yo digo, es decir, como el gobierno quiere, conforme a sus amigos. Me parece terrible esa situación y es algo que ni siquiera les importa, porque ya en la fase cero sufrieron las consecuencias de el escándalo que significó el manejo arbitrario de la vacuna. Se fue el señor ministro de Salud y no les sigue importando. Entonces, me parece que estamos en una situación de vergüenza total, pero ya se están, diría más bien de sinvergüencería total, porque ya se están yendo y no tienen ninguna preocupación de cómo están haciendo las cosas. Entonces, realmente, como estamos preocupados del tema político, electoral, parece que no les importa ya ni siquiera cuidar las formas. Entonces, eso me parece muy revelador de esta última parte de desgobierno total que tenemos. Imagínense en este tema que nos preocupa a todos, imagínense en aquellos temas que están más escondidos. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, no nos parece suficiente que la fiscal haya hecho los allanamientos, no nos parece suficiente que pidan disculpas porque no funciona la página web y por otro lado están dando órdenes de que se vacunen a personas VIP, como se ha dicho siempre, ¿no? Es decir, personas que tienen relaciones políticas, económicas y no a quien debe. Entonces, yo creo que esto genera responsabilidades, no solo políticas o juicios políticos y esas cuestiones, sino también legales, e incluso penales. Y sabemos que en este momento es difícil que nos hagan caso, pero nosotros vamos a iniciar las acciones que nos corresponden e inclusive acciones de carácter de denuncias penales. Sabemos que ahora obviamente eso no va a caminar, no va a caminar porque así funciona, pero vendrá otro momento y seguramente se habilitarán estas acciones. Entonces, por ejemplo, la negativa del señor ministro de Salud a entregar los documentos que le ordenó una jueza constitucional que entregue, simplemente no solo que no entrega, sino que ha dicho que no va a entregar. Doctora, y decir que hay confidencialidad, por ejemplo, para informar con respecto del costo de las vacunas, son recursos públicos. ¿Puede haber digamos, acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas para mantener en reserva algo que debería ser público? Mi opinión es que no, porque eso es violatorio de la Constitución, porque la Constitución claramente establece cuáles son los elementos o en los casos en los que debería ser una información reservada y cómo se debe declarar esa información reservada. Entonces, mi opinión es que no debe ser reservada esa información y esas cláusulas son nulas. Ahora, digamos que inclusive en el caso de que se asumiera o se consintiera que esas cláusulas no deben ser reveladas, la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que ciertas autoridades como el Defensor del Pueblo puede tener acceso a esa información. Y esa es una garantía, porque el Defensor del Pueblo ha hecho un papel muy relevante en los últimos tiempos. Entonces, por último, si fuera esta información una información reservada, inclusive en ese caso, se debe entregarla a la Defensoría del Pueblo si es que lo solicita. Y existe otra posibilidad, que es la desclasificación en manos de la Corte Constitucional. Pero nosotros pensamos que, respetando las opiniones de otros abogados, nosotros pensamos que esa información no es reservada porque es inconstitucional y en ese caso es nula, porque no se puede pactar en contra de la Constitución, porque eso es ir en contra de la ley y está prohibido. Entonces, pero además hay que tomar en cuenta otra cosa. Países cercanos se han negado a firmar ese tipo de cláusulas, obviamente respetando su propia Constitución. Entonces, nosotros queremos saber si es que aquí, cómo se firmaron esos contratos, lo mínimo que necesitamos saber, cuánto costaron las vacunas, si no hubo un sobreprecio, pero recuerden, en este momento, todos los procesos por sobreprecio de las vacunas. Queremos saber qué han hecho con los dineros de nuestros, pero al final son los dineros que nosotros pagamos en impuestos. Entonces, los argumentos que se han esgrimido en razón de que es confidencial, no puede entregarse, son argumentos flojos, que no se sostienen y sobre todo que no se sostienen en la Constitución. Cuando se trata en materia de administración pública, la transparencia debe ser máxima. Esto es una norma de principio general del derecho. Entonces, no pueden decir,
no, lo que pasa es que no se puede saber porque es confidencial los datos privados, no pueden decir, no, lo que pasa es que la farmacéutica nos exigió, no, porque estamos hablando de dineros públicos. Doctora Porras, a mí me suena a coincidencia el hecho de que, por ejemplo, la Fiscalía les haya apartado a ustedes de la investigación, por otro lado, que se den los allanamientos y que sea la propia fiscal la que acude al allanamiento, de que obtenga la información ella y que por ahí, yo no sé, se me ocurre, se le caigan algunos nombres que nunca vamos a saber, o no al menos en estos meses. ¿Cómo entender todo este tipo de coincidencias? ¿Por qué les sacan a ustedes de la investigación? ¿Y por qué se encabeza la propia fiscal de estas diligencias, que generalmente los hacen fiscales de menor nivel? Claro que sí, fíjese usted, nosotros, porque existe un artículo en el Código Orgánico de la Función Judicial, pedimos que nos den una copia de los documentos que ya había remitido el Ministerio de Salud, entre los que se encontraban las listas. Y allí nosotros vimos algunas cosas que obviamente no podemos revelar, porque además si revelamos, seguramente nos iniciarán la investigación penal correspondiente, porque está prohibido por la ley. Vimos algunas cosas que consideramos importantes tenerlas respaldadas en las copias. Entonces, como nos asiste ese derecho, pedimos por escrito copias de la investigación hasta ese momento. En la tarde de ese día nos apartó, en la tarde. Entonces, ahora dicen que no nos van a dar las copias, desconociendo que por lo menos ellos mismos dijeron que sí estábamos dentro de la investigación por ser denunciantes durante ese tiempo. Entonces, nos sacan en la tarde de la investigación, obviamente nosotros protestamos, hicimos bulla, hicimos un comunicado, fuimos a la ampliación de la versión de Ceballos que iba a ser vía Zoom, no nos dejaron entrar, argumentamos que no había fundamento legal para habernos sacado de la investigación y al día siguiente, a los pocos días se hace estos allanamientos. Justamente a mí me parece que es un poco la respuesta de la propia fiscalía ante la indignación de todo el mundo, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, ¿por qué se quiere hacer entre cuatro paredes de esa investigación? Pero no es gran avance que se hayan hecho estos allanamientos, porque igual, ¿cómo se va a garantizar la transparencia? Efectivamente, que en el camino no se caigan algunos nombres, que en el camino efectivamente se revelen esas listas, porque pasado esta investigación previa, en la formulación de cargos, si hay instrucción, se hacen públicos esos documentos. Entonces, todo eso a nosotros nos genera preocupación, porque además estamos hablando de un gobierno que ya está de salida, entonces, y están involucrados en esto las personas que están en el gobierno. Uno se fue corriendo. Entonces, realmente no tenemos ninguna garantía, y a mí me parece que, aparte del show, eso no garantiza nada más. Doctora, a propósito de esto que usted acaba de señalar, dice uno de ellos ya está fuera del país. Se trata del doctor Juan Carlos Ceballos, que, con la característica que tienen los funcionarios de este gobierno, ¿no? Renuncia, se va a Miami y además se va cerrando sus cuentas de redes sociales, como diciendo, me importa un pepino lo que piensen ustedes, yo me la saco de acá, me voy. Hablaba hace un momento también de la falta de confianza en la institución como tal, la fiscalía, que lidera la señora Diana Salazar, por la forma en la que actúa en unos casos y por la que actúa en otros. En este espacio, como no sucede en otros medios de comunicación, en los últimos días hemos hablado precisamente de esa operatividad a dos velocidades que tiene la fiscalía y la justicia en este país, dependiendo de quién es el procesado. Entonces, en el caso de Jimena Barca, en el caso de Linda Guamán, en el caso de Yunda, ojo que esta no es una defensa Yunda, sino me quiero referir estrictamente a las dos científicas que han sido procesadas. Piden prisión preventiva, piden grisete, piden medidas de prohibición de salida del país, hay peligro de fuga y resulta que con Ceballos no actuaron con la misma severidad y dejaron que el hombre, siendo el principal involucrado en este caso, se vaya del país. Yo quisiera un comentario suyo sobre ese caso en particular y sobre otro también que se suma a la opacidad y a la falta de transparencia en la fase de vacunación, y es esta carta que ha publicado o que ha enviado el día de ayer al Ministerio de Salud el que fuera gerente de inmunizaciones del ministerio, el señor Tandazo, en donde dice que hay
injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña, así como hostigamiento a los funcionarios. ¿Cómo hacemos para transparentar esto y cómo hacemos también para exigirle equilibrio en las investigaciones a la Fiscalía? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de estas dos velocidades de la Fiscalía, independientemente de defender a uno u otro que están involucrados en los casos. Nosotros creemos que efectivamente la Fiscalía actúa a dos velocidades y que lo hace de una manera que permite la impunidad en ciertos casos y que, por otro lado, permite la falta de transparencia en otros. Yo le cuento que en el caso de Explosen, que es un caso que nosotros llevamos ya por bastante tiempo, tenemos una rapidez impresionante de la Fiscalía para ir en contra de los trabajadores, para iniciar formulación de cargos en contra de los trabajadores. Es decir que, y además sin pies ni cabeza, con argumentos que no tienen asidero legal. Entonces eso nos pasa a nosotros mismos de manera cercana. Obviamente que ha habido casos que la rapidez ha sido evidente, como por ejemplo el que usted menciona, el caso de la señora Abarca, el caso de Linda Guamán y el caso del señor Yunda. Inmediatamente, no estoy diciendo que sean, que no deba investigarse, claro que tienen que investigarse, toda denuncia tiene que investigarse. Lo que pasa es que no hay justificación alguna para hacerlo inmediatamente en unos casos y no inmediatamente en otros. Y a nosotros personalmente en el tema de Explosen nos ha ocurrido muchas veces. Cuando nosotros le denunciamos al señor Jarrín, que es ministro de Defensa hasta este momento, nos tocó hacer una acción de protección, porque la fiscal no iniciaba la investigación previa. Entonces, después de casi 2 meses de que además hicimos una acción de protección para obligarle a la señora fiscal a que abra la investigación, la abrió. Entonces, si así actúa en estos casos, obviamente en casos donde hay relación con la política, con cuestiones mucho más que tienen repercusión en el ámbito público, lo hará a varias velocidades. Entonces, nosotros somos muy críticos de esa actitud, porque eso va generando y minando, va minando la confianza que debería existir en una institución como la Fiscalía. Y recordemos que hay una serie de casos que no han tenido la atención de la Fiscalía que han tenido otros. Recordemos INAPAPER, recordemos el reparto de los hospitales, recordemos a las personas que fueron detenidas por ese reparto en los hospitales. Las más importantes salieron, las otras están todavía privadas de su libertad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay que quedar bien con un sector y con otro no, me parece. Y eso me parece muy grave en una institución tan importante como es la Fiscalía. Y en relación al segundo punto que usted planteaba, Alexis, que es este tema de la carta, bueno, eso todos lo sabemos. Eso es una cuestión, es un secreto a voces. Es decir, el funcionario público que teme perder su puesto de trabajo y la orden de arriba. Que además hay alguien en el sector medio o bajo de la administración pública que firma y que después es el perjudicado, porque él es el que firma y lo pone por escrito. De arriba solamente es el telefonazo, solamente es, y además, y eso ha pasado muchas veces en el país, la gente que termina yendo a la cárcel es la de segundo rango o más abajo inclusive, gente despistada, gente que se confió en la palabra de sus superiores y que terminaron en la cárcel. Eso es una costumbre en nuestro país. Entonces lo que dice el señor en la carta que le estaba revisando el día de ayer en la noche, es lo que todos sabemos. Lo preocupante es que no hay apoyo para esta gente, no hay un verdadero apoyo de la propia Fiscalía, porque tiene sus sistemas de apoyo a las víctimas y a los testigos, que realmente signifique que ellos puedan hablar, pero no hablar para acusar a fulano o a perengano a cambio de la reducción de la pena, que es lo que ha pasado en nuestro país, sino justamente para conocer la verdad. Esto revela el grado de deterioro que hay en la administración pública y la impunidad absoluta, porque no les importa. A estas personas que están dando estas órdenes no les importa, tienen garantizada, me parece que están súper seguras de que no les va a pasar nada. Entonces, yo estoy
indignada con esta situación y yo creo que muchas personas están en la misma situación. Estamos hartos y hartas de que se burlen en la cara, porque a uno le dicen en la cara, no me importa lo que pase y lo que me hagas, porque yo estoy tranquilo y tranquila porque sé que no me va a pasar nada. Doctora Porras, ¿qué acción debió haber realizado la Fiscalía tomando en cuenta que la misma institución reconoce que le han entregado listas incompletas, que ha obtenido supuestamente listas reservadas y que hay una disposición judicial para que se entregue esa información? ¿Qué debía haber hecho contra la autoridad sanitaria en este caso, contra los gerentes de los hospitales donde se encontraron estas listas reservadas? ¿Cuáles son las gestiones que debe haber hecho la Fiscalía? La Fiscalía tenía que haber hecho una sola cosa que nosotros le pedimos el día que se fue el señor Ceballos, y es iniciar la formulación de cargos, es decir, iniciar la instrucción fiscal. ¿Para qué? Para hacer públicos los documentos y para decir, miren cómo estos documentos no están completos. Con eso, en primer lugar, podía iniciar ya el proceso penal en contra de estas personas, incluido el ministro actual, porque el hecho de que alguien no entregue información sí constituye un indicio de que algo está ocultando. Entonces tendría que haber iniciado el proceso penal ya, la investigación, la etapa de instrucción fiscal y sacado a la luz esas documentos que dice que están incompletos. Ahora que, mire, la investigación previa puede durar 2 años, o sea, esta etapa reservada puede durar 2 años. Imagínese usted, podrían quedarse sin ver la luz de estos documentos hasta por 2 años. En cambio, hay elementos suficientes como para iniciar la formulación de cargos en contra del señor Ceballos, en contra del señor Farfán, en contra de todos los que deban iniciarse, ya. Eso es lo que tiene que hacer la fiscal. Y con eso puede seguir haciendo la investigación, pero ya esos documentos son públicos. Y hay indicios suficientes, del otro señor se fue. Entonces hay indicios suficientes como para haber iniciado ya el proceso penal. Doctora, hablando sobre el tema de la forma en la que opera y actúa la Fiscalía, ayer a propósito del informe sobre los hechos de octubre del 2019, revisaba algunos testimonios de ciudadanos que fueron a presentar denuncias durante el desarrollo de los acontecimientos por la fuerza que imprimieron los agentes del Estado al momento de reprimir y demás, y la Fiscalía no les atendía. Nuevamente volvemos a hablar sobre esa forma de operar en unos casos y en otros. Por eso a mí me queda profundamente dudas con respecto de lo que pueda hacer o no en el caso de la Feria de las Vacunas, donde evidentemente se ha manejado con una discrecionalidad absoluta. Y a propósito de la presentación del informe, yo sí quisiera pedirle a usted un comentario sobre ese acontecimiento, que además no tuvo la cobertura que uno hubiera creído que debía tener un hecho histórico tan importante. Bueno, yo quisiera decir que los hechos de octubre fueron una vergüenza para la institucionalidad del país, porque lo que ocurrió es que mucha gente salió a justificar la violencia, la agresión de los policías y los militares con argumentos que son realmente impresentables en un momento en el que los derechos humanos son lo que guían la gestión pública. Entonces, me parece a mí que era importantísimo el evento de ellos. Y cabe resaltar el papel que tuvo la Defensoría del Pueblo, que fue uno de los pocos espacios de oídos para las personas que fueron afectadas. Porque efectivamente, no solo la Fiscalía no atendió esos casos, no solo que la Fiscalía no recibió las denuncias e hizo lo que correspondía, sino otras instituciones también, como la Corte Constitucional. Porque en ese momento, a quien le tenía que hacer la revisión de que los dictámenes de estado de excepción se cumplieran, es decir, que haya uso progresivo de la fuerza, que no haya exceso en la fuerza, que no haya violación de derechos humanos, era la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hasta este momento no ha revisado ese proceso. Entonces la Fiscalía, obviamente, una más de estas formas de actuar. Por eso es que parece una realidad innegable que la Fiscalía actúa conforme los criterios del gobierno. Entonces, si el gobierno sale con un discurso que dice que lo de octubre no fue manifestación
no fue derecho a la resistencia, sino que fue violencia. E inclusive al ministro de Defensa se le ocurrió decir que cómo es posible que tengan esos escudos, que eso forma parte de una formación de grupos ilegales. Entonces, fíjense ustedes en ese discurso que además tuvo eco en alguna parte de la sociedad y en varios medios de comunicación importantes. Entonces, tuvimos Perdimos comunicación con algún la doctora problema Porras. con la señal de la doctora Porras. Está ahí nuevamente, me parece ya. ¿No? Qué lástima, qué Sí, lástima. sí. Estábamos hablando sobre la presentación del informe y la doctora destacaba el rol de la Defensoría en la búsqueda de la transparencia y la verdad de los hechos ocurridos en octubre de 2019, Liz. Sí, es una pena. Y también destacar cómo la doctora Porras estaba detallando cómo se ha tratado de tergiversar, de restar legitimidad al informe hecho por la Comisión de la Verdad por parte de cierto sector de la prensa. Eso es también muy importante porque no se quiere aceptar lo que ocurrió, no se quiere aceptar cómo pasó y no se quiere, por supuesto, establecer las responsabilidades del caso. Correcto. Nosotros avanzamos, entonces, una pena. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos muchísimo a la doctora Angélica Porras de Acción Popular, quienes están desde la militancia en la defensa de los derechos humanos y la justicia, buscando la verdad sobre este proceso tan tramposo de vacunación que está liderando el gobierno del presidente Lenín Moreno. Nosotros avanzamos entonces con nuestra agenda, Liz. Así es, en pocos instantes más continuaremos hablando de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, pero yo antes te quiero hacer una pregunta, Alexis. Cuénteme. Ahora tú confías en que se va a dar a conocer algún momento, al menos en los siguientes 3 meses, la lista de vacunados VIP. No te escuché bien, se cortó. Te decía que si tú confías en que se va a conocer o que van a revelar la lista de los vacunados en la fase 0 o en la fase 1, ahora con esta intervención que ha hecho la Fiscalía, ¿tú crees? Yo coincido con un tramo de la declaración de la doctora Porras sobre la desconfianza en una fiscalía que tiene 2 velocidades y que además actúa dependiendo del grado de simpatía o antipatía que tiene con los relacionados en la investigación. Y coincido también contigo cuando le preguntabas a la doctora Porras si es que a esta fiscalía se le pueden caer nombres. Yo no confío en la fiscalía de Diana Salazar, yo no confío en la justicia de este país, yo no confío en el gobierno de Lenín Moreno, entonces nos va a tocar esperar hasta el 24 de mayo y en adelante a ver si es que algún momento podemos saber la verdad, Liz. Pero ni en esta fiscalía, ni en el actual ministro de Salud, menos en el anterior y tampoco en el presidente Moreno, que en cada ocasión que se presenta ante los medios y ahora ante los periodistas o periodistas de farándula, como el día de ayer, se burla de la gente, se ríe del país, se mofa de los ecuatorianos, no les creo, ni media palabra, ni lo que están ahí parados les creo. Coincido contigo. A mí sí me parece muy sospechoso, mucha coincidencia, como le decía la doctora Porras, el hecho de que ella haya encabezado estos allanamientos, que digan que encontraron listas reservadas, que las listas entregadas por las autoridades sanitarias son incompletas. A mí eso me causa muy mal sabor. Pero en fin, Totalmente. 8:34, tiempo de continuar. No se vayan, amigos, que enseguida recibiremos a uno de los afectados, una de las víctimas de la represión de octubre de 2019. Estará con nosotros Cristian González. Vale, vamos.